Bienvenidos al tema La didáctica y su historia, el problema del método en la pedagogía. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar. Y bueno, ¿qué vamos a aprender? Pues al finalizar esta presentación, mi intención es que tú contextualices el momento histórico en el que se ubicó el surgimiento de la didáctica como una disciplina. Para esto, vamos a revisar al menos dos contenidos, y uno tiene que ver con la síntesis del problema en la educación del siglo XVII en Europa, y el siguiente tema son los comienzos de la didáctica a partir de la problemática pedagógica. Pues bien, vamos al tema. Pues bien, nos situaremos en la Europa del siglo XVII, que es en donde se empiezan a recoger los frutos de siglos pasados y se empieza a conformar la didáctica como una disciplina de la pedagogía. Podríamos asegurar que la didáctica surge a partir de la exigencia de fijar nuevos métodos más rigurosos y fecundos que caracterizaron a la filosofía de este siglo. En el campo pedagógico aparecen actores que intentan reformular los métodos como Radke, Comenio o los jansenistas, principalmente franceses. En este siglo, es decir, en el siglo XVII, se necesitaba incluir en la enseñanza escolástica la nueva ciencia y los nuevos métodos científicos. Recuerda que la filosofía escolástica se le conoce como la doctrina de pensamiento teológico y filosófico emprendida por el mundo de la antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impuso durante todo el medievo como la principal corriente de enseñanza en universidades y escuelas. Esto llegó hasta el siglo XVII. También recordemos que a finales del siglo XVII los europeos ya conocían la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo, la gravitación universal, las leyes del movimiento de Newton, la presión atmosférica y las máquinas de cálculo gracias al trabajo de los primeros científicos de la revolución científica, incluyendo a Galileo, a Descartes, a Pascal, a Newton, entre otros. También fue un periodo de desarrollo de la cultura en general, especialmente en teatro, música, artes visuales y filosofía. La Reforma determinó la aparición de las primeras escuelas populares y dio un nuevo y mayor incremento a las escuelas medias de tipo humanístico, los gimnasios. Para ubicarnos un poco, se le conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Lutero puso en relieve la importancia y dignidad del trabajo y la necesidad de que los muchachos de origen modesto aprendieran un oficio. Consideraba suficiente para tal fin el aprendizaje familiar y de taller. Lutero fue el principal artífice de la Reforma Protestante, en la que tuvo un papel mucho más destacado que otros reformadores. Gracias a la imprenta, sus escritos se leyeron en toda Alemania y ejercieron influencia sobre otros muchos reformadores y pensadores, dando origen a diversas tradiciones protestantes en Europa y en el resto del mundo. Tanto la Reforma Protestante como la consecuente reacción católica, la Contrarreforma, supusieron un importante desarrollo intelectual en Europa, por ejemplo, mediante el pensamiento escolástico de los jesuitas, en el caso del catolicismo. Por su traducción de la Biblia, Lutero es considerado además uno de los fundadores de la literatura en alemán. Solo en algunas ciudades de Alemania, Holanda e Inglaterra existían escuelas de tipo práctico y moderno, donde además de la lectura y la escritura en lenguaje vulgar, los muchachos aprendían aritmética y contabilidad. En ninguna otra parte de Europa existían otras formas de educación profesional, excepto obviamente en las universidades, donde se estudiaban las profesiones liberales de médico, abogado, notario, etc. Era el momento en donde existían escuelas para príncipes o academias. En ellas se daba una formación por materias útiles a la futura clase dirigente
y que iba de la equitación a la danza, del dibujo a la matemática y a otras varias disciplinas. La Queen's Elizabeth Academy en Inglaterra es probablemente la que tuvo el plan de estudios más variado, pues abarcaba desde las lenguas clásicas hasta la teoría y la práctica militar. Estas escuelas solo respondían a exigencias de un círculo de privilegiados destinados por nacimiento a las más altas funciones públicas. Por el contrario, en la escuela clásica, donde los hijos de los burgueses se mezclaban con los de la pequeña nobleza, había una absoluta ausencia de materias modernas, como ciencias, geografía, historia, entre otras. El mundo de la industria y el comercio, sobre el que la burguesía edificaba su fortuna, pues no penetraba en modo alguno en estas escuelas. Y es así como existía una gran discordancia entre la instrucción común y las exigencias tanto de la ciencia como de la vida económica. Se empezaban a plantear que era necesario modificar los métodos, encontrar sistemas de enseñanza que no solo permitieran aprender mejor y más rápidamente lo que ya se enseñaba, sino también otras cosas, e insertar al joven en el mundo más rico y complejo del conocimiento por la tradición clásica. La didáctica empieza a tener mucho mayor presencia y empiezan a hablar de nuevos métodos. Así, el humanismo había intentado preparar al joven para cualquier tarea nueva que pudiera presentársele, dotándolo de una personalidad amorosa, elástica y original. Recuerda que el humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, con precursores anteriores como Dante Alighieri, Boccaccio, entre otros. Su intención principalmente era no dejar perder ninguna potencialidad o posibilidad. Pero estos humanistas buscaban y se preocupaban en buscar contenidos nuevos. Las escuelas humanistas contrastaban con las reglas mnemónicas, gramaticales, lógicas, retóricas, que acababan por convertirse en contenidos de una escuela que pretendió ser formativa y terminó por no serlo. Recuerda que la mnemotécnica, o sea, la técnica de la memoria, es una oración corta y fácil de recordar que ayuda de manera artificiosa a relacionar palabras con el objetivo de memorizar conceptos con más facilidad. Es decir, son un conjunto de técnicas de memorización y rememorización basadas en la asociación mental de la información a memoria, con datos que ya sean parte de la memoria o de la práctica cotidiana. Para cerrar, en síntesis, te podría decir que lo que había de renovar era básicamente el espíritu del humanismo y del renacentismo, o sea, alejarse un poco de las técnicas de la memoria y acercarse más a las técnicas de la vida misma, más allegadas a la ciencia de ese momento. Pero sobre todo, había que renovar la educación para respetar de veras la dignidad del hombre. Urgía que cada hombre, que cada ser humano, se convirtiese en dueño y señor de la nueva realidad cultural y económica que estaba naciendo. Para poder reconocer al hombre como microcosmos, era necesario ponerlo en condiciones de aferrar de verdad sus relaciones con un cosmo que había mudado radicalmente de fisonomía. Eran otros tiempos, eran otra época. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.